Historia de la filosofía, por Nicolás Sabagnano, volumen 3, 183, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 5, el idealismo italiano. 714, Gentile, la religión. Este concepto de la religión ha sido formulado por Gentile en La teoría general del espíritu y en el sumario de pedagogía, y confirmado en los discursos de religión, 1920. La religión es la exaltación del objeto, sustraído a los lazos del espíritu, en lo cual consiste la idealidad, cognoscibilidad y racionalidad del objeto mismo. Como negación del sujeto en el objeto, la religiosidad determina la negación de la libertad espiritual. Sustituye el concepto de creación como autoctisis por el de la creación como heteróctisis, y el concepto del conocer como posición que el sujeto hace del objeto por el de revelación, que el objeto hace de sí mismo. El concepto de la buena voluntad, que es la creación que la voluntad hace del bien, esto es, de sí mismo como bien, por el de la gracia por el bien. Dios hace de sí al sujeto. La esencia de la religión es, por esto, el misticismo, que es la anulación del sujeto en el objeto y por el cual el ser de Dios es el no ser del sujeto. La consecuencia de la religiosidad es el agnosticismo, que es el carácter negativo de todas las teologías místicas o estrictamente religiosas. La religiosidad pertenece, pues, propiamente al logos abstracto, esto es, a la posición abstracta y errónea de un objeto, que se supone anterior al sujeto e independiente de él. Solamente la filosofía la restituye a su concreción, mostrando en el mismo objeto de la religión una posición o creación del sujeto. Y, en tal sentido, la filosofía inmanentista es la verificación del cristianismo, que ha sido el primero en afirmar el principio de la interioridad espiritual. Por su parte, el acto espiritual, la única realidad positiva y concreta, no puede nunca ser divinizado y llegar a ser objeto de adoración o de culto. El acto es la filosofía, y la filosofía de la filosofía no es más que filosofía. Es decir, el acto en su inmanente realidad no se objetiva y no se pone delante de sí mismo. De manera que la religión es inmortal solo en la filosofía, y si el hombre tiene necesidad de Dios, tiene también necesidad de reflexionar sobre él y reducirlo al acto de su pensamiento. Y este Dios, ¿cómo puede ser voluntad que se haya de reconocer, a la que se debe rogar e invocar y a la que debamos someternos, si Dios está dentro del hombre, de su yo, y es propiamente su yo en su realizarse? En algunos artículos y ensayos de sus últimos años, Gentile ha insistido en la religiosidad de su filosofía, sobre una nueva demostración de la existencia de Dios, 1932, Mi religión, 1943. Ha hablado también de una religión suya y hasta de un catolicismo suyo, pero, evidentemente, el adjetivo posesivo destruye aquí al sustantivo. Para llegar a reconocer la validez de la religión, Gentile hubiera tenido que abandonar, como hizo Fichte, el principio de la identidad de lo finito y de lo infinito, y llegar a admitir que lo infinito está más allá de lo finito, esto es, del hombre que filosofa, del sujeto pensante, el cual, frente a él, no es más que la imagen o la repetición temporal de su eterno proceso. Pero nada ha estado más lejos de la intención de Gentile, el cual, en estos artículos, no ha hecho más que reafirmar su fe en la infinitud del sujeto pensante y en la imposibilidad de la trascendencia.